He hecho muchísimas cosas, tengo 35 años, pero tengo una trayectoria diversa, siempre orientado al mundo de la construcción, ¿vale? Yo soy de un pueblo pequeñito de Almería, me vine a Alicante, hice aquí obras públicas, luego hice ingeniería civil, pero lo primero que hice fue hacer el petate e irme a Alemania. Y allí empecé luego mi primer trabajo, una vez que ya conseguí integrarme en la sociedad alemana, hablar alemán, después de mucho esfuerzo, empecé a trabajar en una constructora que hacíamos mucho retail, y de aquello me gustó que me dieron la oportunidad de equivocarme, ¿vale? Y de crecer, pero a base de ensayo y error, pero mucha libertad, ¿no? Mucha confianza, y tuve la oportunidad de estar en proyectos de construcción pues, impresionantes, ¿vale? Roté por toda Europa, en cuestión de 3-4 añitos trabajé en 5 países diferentes, me pasaba la vida con aviones, bastante ejecutivo, ¿no? Pero aprendí mucho. Pasados unos años nos volvimos a Mallorca, ¿vale? Nos volvimos a Palma, en Palma empecé en una constructora. Aquí me dio un golpe de realidad, ¿no? De repente de aquella profesionalización alemana, de aquellos estándares, de que todo estaba muy medido, organizado, preciso. De repente llego aquí y esto era un desastre, ¿no? Aquí tienes que aprender un poco a sacar las uñas y a sobrevivir en el entorno. Construcción, construcción, construcción. Como hablaba alemán, vivía en Palma, quería desarrollar un poco más la parte de habilidades en una promotora, ¿vale? Empecé a trabajar como project manager dentro de las promotoras, quería salir del barro, ¿no? Siempre me ha gustado la construcción, es lo que yo sé hacer, pero no quería estar tanto a pie de obra, era como demasiado sacrificado y creía que podía sacar más potencial, ¿no? a otra parte de mí. Pasados los años también, bueno, ya estábamos en España, veníamos de Alemania, pero bueno, queríamos estar más cerca de casa todavía, nos vinimos para Alicante. En Alicante estuve trabajando en una consultora de proyectos, una consultora muy grande, que también me dio más empaque, ¿no? Más tablas a la hora de gestionar grandes proyectos, sobre todo hoteleros. Y actualmente desarrollo mi carrera profesional en una es una empresa hospitalaria, ¿vale? Son IMED Hospitales, que tiene una parte de infraestructura muy importante, ¿no? Estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo muy fuerte, y yo soy una de las patas, ¿no? de gestión de proyectos, construcción, planificación, costes. Es cierto que cada vez me interesa más la parte del negocio, ya no miro tanto el hormigón y el ladrillo, me interesa un poco más lo que hay detrás, y por eso decidí hacer este máster. Sigue siendo mucho esfuerzo, familia, niños pequeños, mucho trabajo como casi todo, pero creo que me puede aportar una visión un poco más amplia, ¿no? de qué es el negocio. Pues antes estaba muy enfocado en la obra, ¿no? En los costes directos de la obra. Ahora veo la parte del negocio, ¿no? ¿Qué influencia tiene que yo no termine una obra a tiempo sobre los costes de estructura, los costes operativos, el tema financiero, cómo influye que un fondo de inversión me preste un dinero antes o después, esa amortización del capital? Ahora tengo un perfil más ejecutivo, creo que también hablo con mis compañeros, bueno, como iguales, ¿no? Pero desde un punto de vista, veo el árbol, ya no veo el árbol, veo el bosque, ¿no? Entonces mis compañeros me dicen, joder, Miguel Ángel, estás avanzando, ¿no? Se creen que soy más jefe de lo que realmente soy, ¿no? Me tratan como uno de los jefes, como alguien que respetan, como una figura de autoridad, sin serlo, ¿no? Pero quizás creo que he asumido un poco ese rol, porque en el momento en el que estábamos hacía falta, me lo estoy creyendo, pero la alta dirección poco a poco creo que también, ¿no? Lo está viendo como, no lo metimos para esto, pero quizás sea alguien que podamos contar con él, y a mí me gustaría también, las cosas como son. A ver, yo creo que el ingeniero tiene una carga teórica muy fuerte, ¿no? Durante su carrera, cuando estás estudiando. Yo ahora mismo no sé cómo calcular una viga flexión, no lo recuerdo, pero sí sé que soy capaz, o que fui capaz en la carrera, de resolver grandes problemas muy complejos, que ahora a lo mejor no sería capaz. Pero cuando yo me enfrento a cualquier problema de cualquier índole, pienso, ostras, yo sabía hacer integrales triples, ¿cómo no voy a ser capaz de resolver una planificación o que un industrial entre a obra a tiempo? No, tengo que ser capaz de hacerlo.
no nos preparan para eso en las carreras, ¿no? Yo creo que las carreras deben ser formaciones, pues eso, técnicas, y luego la vida real, la trayectoria, es la que nos prepara a enfrentarnos a ese tipo de situaciones. No podemos pretender que en una carrera te enseñen todo eso, pero sí que te enseñen a salir de problemas. Yo me quedo con eso. Yo creo que es necesaria, pero para todos, no solo para los ingenieros, ¿eh? Para los ingenieros creo que es un perfil muy demandado actualmente en el mercado laboral y te aporta más valor si cabe, pero creo que esta formación de hacer un MBA la debería hacer incluso el reponedor de Mercadona, ¿no? Debe entender su negocio, debe entender que no se puede coger una baja si no es justificada, debe entender que cuanto mejor le vaya al empresario, mejor le va a ir a él. Muchas veces como que queremos que el resultado, ¿no? que es esa compensación económica, llegue antes de que nosotros hagamos ese esfuerzo. Yo intento pensar al revés. Esfuérzate, dalo todo y te llegará la recompensa. Hay gente que dice, es que si no me pagan más no lo hago. Bueno, creo que deberíamos cambiar un poco esa forma.